En 1983, el neurofisiólogo Benjamin Libet diseñó un experimento que parece simple, pero tiene implicaciones que la filosofía y la neurociencia todavía debaten 40 años después. Libet pedía a sus sujetos que se sentaran frente a un reloj especial con una manecilla que rotaba cada 2,5 segundos. La instrucción era sencilla. En el momento que quisieran, movieran la muñeca derecha libremente y que anotaran mentalmente la posición de la manecilla en el instante en que sintieran la voluntad o el impulso de mover la mano, no cuando la movieran, sino cuando decidieran hacerlo. Simultáneamente, Libet registraba con electroencefalograma la actividad eléctrica del cuero cabelludo. Lo que encontró fue esto. Entre 350 y 550 milisegundos, antes de que el sujeto reportara haber tomado la decisión consciente de moverse, el cerebro ya mostraba un patrón de activación eléctrica creciente, llamado Bereitschaftspotenzial, potencial de preparación, que los neurofisiólogos ya conocían como el preludio neurológico del movimiento voluntario. El cerebro se preparaba para actuar antes de que la mente consciente reportara haber tomado la decisión. La conciencia llegaba tarde a su propia decisión. Libet fue cuidadoso en sus conclusiones. Señaló que existía una ventana de aproximadamente 150 a 200 milisegundos entre el momento en que la conciencia registraba el impulso y el movimiento efectivo. Suficiente tiempo para vetar la acción, pero no para iniciarla. El libre albedrío, en su modelo, no sería la capacidad de iniciar acciones, sino de inhibirlas. Si Libet mostró que muchas decisiones ocurren antes de la conciencia, el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman mostró que incluso las decisiones que creemos conscientes y racionales están dominadas por un sistema de procesamiento que opera fuera del control deliberado. Kahneman describió dos sistemas de toma de decisiones. El sistema 1 opera de forma automática, rápida, intuitiva, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. Reconoce caras, completa frases, detecta amenazas, suma números pequeños, conduce en carretera familiar, opera permanentemente y produce la mayor parte de nuestras respuestas cotidianas. El sistema 2 opera de forma lenta, deliberada, esforzada y consciente. Lo activamos para resolver ecuaciones, comparar opciones complejas, evaluar argumentos, aprender algo nuevo. Requiere concentración y recursos cognitivos limitados. El problema fundamental que Kahneman documentó es que el sistema 1 domina la mayoría de las decisiones que creemos tomar con el sistema 2. El sistema 2 frecuentemente no evalúa la decisión. Construye una justificación racional para lo que el sistema 1 ya decidió. Los sesgos cognitivos, el anclaje, la disponibilidad, el efecto halo, la aversión a las pérdidas, el sesgo de confirmación, son los errores sistemáticos del sistema 1 que ocurren cuando aplicamos el pensamiento rápido a situaciones que requieren pensamiento lento. No somos irracionales, somos rápidos. Y la rapidez tiene sus costos. Una de las respuestas más frecuentes a Kahneman es: entonces debo ignorar mis emociones y decidir solo con la razón. Damasio demostró que esa respuesta es un error grave. En la Universidad de Iowa, en los años 90, el neurólogo Antonio Damasio y su colaboradora Antoine Bechara desarrollaron el Iowa Gambling Task, una tarea de juego diseñada para estudiar la toma de decisiones bajo incertidumbre con consecuencias emocionales reales. En la tarea, los sujetos roban cartas de 4 mazos. 2 mazos ofrecen recompensas grandes, pero pérdidas ocasionales aún mayores. Son los mazos desventajosos a largo plazo. Los otros 2 ofrecen recompensas menores, pero pérdidas pequeñas. Son ventajosos a largo plazo. Los sujetos normales empiezan a preferir los mazos ventajosos después de unas 80 cartas, sin saber conscientemente por qué. Sus respuestas galvánicas de piel, indicadores fisiológicos de emoción, ya mostraban mayor activación ante los mazos malos antes de que pudieran explicar por qué los evitaban. El cuerpo sabía antes que la mente. Los pacientes con daño en la corteza orbitofrontal, que no generan respuestas emocionales normales,
No desarrollaban esta preferencia aunque podían explicar perfectamente bien cuáles eran los mazos ventajosos. Sabían la respuesta correcta, pero no podían aplicarla. Sin señales emocionales, el conocimiento no guía la acción. Los marcadores somáticos, las señales corporales que acompañan a las opciones y funcionan como señales emocionales de evaluación, no son el enemigo de las buenas decisiones, son su brújula. El problema no es tener emociones al decidir. El problema es no saber leerlas, ni distinguir las que informan de las que distorsionan. En 2011, el psicólogo Shai Danziger y sus colegas publicaron en PNAS uno de los estudios más citados sobre la toma de decisiones en condiciones reales. Analizaron 1.112 decisiones de libertad condicional tomadas por 8 jueces israelíes a lo largo de un día de trabajo. El hallazgo fue perturbador. A primera hora de la mañana, la probabilidad de obtener libertad condicional era de aproximadamente el 65%. A lo largo de la mañana, la probabilidad caía gradualmente. Justo antes del descanso para el almuerzo, llegaba casi a cero. Después del almuerzo, volvía al 65% y volvía a descender hasta el siguiente descanso. El factor más predictivo de la decisión de libertad condicional no era la naturaleza del crimen ni el historial del preso. Era el momento del día en que el caso se escuchaba. Este patrón es lo que el psicólogo Roy Baumeister había documentado teóricamente en 1998 con el concepto de ego depletion, agotamiento del yo. La idea de que la capacidad de ejercer control consciente sobre el pensamiento y el comportamiento es un recurso limitado que se agota con el uso. Cada decisión que requiere deliberación consciente consume un poco más de ese recurso. A medida que el recurso se agota, el cerebro tiende hacia la opción más fácil, más conservadora, más compatible con el statu quo, que en el caso de los jueces era no conceder la libertad. La fatiga decisional no produce decisiones más simples o más rápidas al azar. Produce decisiones sistemáticamente sesgadas hacia el no y el conservadurismo. Si tuviéramos que elegir una sola región cerebral como la arquitecta de la toma de decisiones consciente y deliberada, sería la corteza prefrontal, específicamente su porción ventrolateral y dorsolateral. La corteza prefrontal dorsolateral es la que el sistema 2 de Kahneman habita. Planificación, razonamiento abstracto, memoria de trabajo, control inhibitorio. Es la región que puede decirle a la amígdala que espere, que evalúa las consecuencias futuras de las acciones presentes, que mantiene múltiples opciones activas simultáneamente mientras las compara. La corteza prefrontal ventromedial es la que integra los marcadores somáticos de Damasio con el razonamiento deliberado. Es la región que da peso emocional a las opciones racionales, la que hace que una opción correctamente evaluada también se sienta correcta. Hay 3 factores que reducen la función prefrontal de forma aguda: el sueño insuficiente, el cortisol elevado y el alcohol. Los 3 desinhiben el sistema 1 de Kahneman y reducen la capacidad del sistema 2 de supervisar y corregir. El resultado es que bajo estas condiciones tomamos más decisiones impulsivas, con mayor aversión a las pérdidas, con menor consideración de consecuencias futuras y con mayor susceptibilidad a los sesgos de confirmación. La neurociencia del juicio también ha documentado que las personas con mayor grosor de corteza prefrontal y mayor conectividad entre la corteza prefrontal y la amígdala toman consistentemente decisiones de mayor calidad en condiciones de incertidumbre, no porque tengan más información, sino porque pueden integrar mejor la señal emocional y la evaluación racional. El arrepentimiento es una de las emociones más costosas en términos de bienestar y tiene una neurociencia precisa. El arrepentimiento es el resultado del pensamiento contrafactual, la capacidad de imaginar cómo habrían sido las cosas si hubiéramos decidido diferente, si hubiera aceptado ese trabajo, si no hubiera dicho eso, si hubiera empezado a cuidarme antes. Esta capacidad es única entre los primates y representa tanto uno de nuestros mayores talentos cognitivos, aprender de los errores imaginando alternativas, como una de nuestras mayores fuentes de sufrimiento innecesario. El neurocientífico Nathaniel Dow
y sus colegas demostraron con neuroimagen que la corteza orbitofrontal se activa de forma específica durante el procesamiento del arrepentimiento, especialmente cuando la alternativa no elegida habría sido claramente mejor y cuando la decisión fue activa en lugar de pasiva. Arrepentimos más las acciones que las inacciones en el corto plazo, pero más las inacciones que las acciones en el largo plazo. La psicóloga Janet Landman encontró que las mayores fuentes de arrepentimiento en adultos mayores no eran los errores cometidos, sino las oportunidades no aprovechadas, los caminos no tomados. La investigadora de Cornell, Victoria Medbeck, documentó que los medallistas de plata en los Juegos Olímpicos mostraban consistentemente menos satisfacción en sus expresiones faciales que los medallistas de bronce, porque los de plata comparaban hacia arriba con el oro que casi alcanzaron, mientras que los de bronce comparaban hacia abajo con no ganar ninguna medalla. El arrepentimiento y la satisfacción no dependen del resultado, dependen del punto de comparación. Integrando Libet, Kahneman, Damasio, Baumeister y los estudios de arrepentimiento, el protocolo Neurovida para la toma de decisiones descansa en 6 prácticas. Primera práctica. Reserva las decisiones importantes para la primera mitad del día. La fatiga decisional es real y predecible. Las decisiones de mayor consecuencia deben tomarse cuando el recurso prefrontal está más cargado. Idealmente en las primeras 2 o 3 horas activas del día, antes de que el desgaste acumulado de elecciones menores reduzca la calidad del juicio. Segunda práctica. Usa el checklist del sistema 1. Antes de una decisión importante, pregunta explícitamente: ¿estoy tomando esta decisión basada en evidencia o en experiencias recientes disponibles? ¿Estoy buscando confirmar lo que ya creo? ¿Estoy valorando las pérdidas más que las ganancias equivalentes? Nombrar el sesgo activa el sistema 2 para evaluarlo. Tercera práctica. Escucha la señal somática y ponla en palabras. La incomodidad física ante una opción, la tensión muscular, el nudo en el estómago, son marcadores somáticos que contienen información. No son señales definitivas, pero merecen ser interrogadas. ¿Qué está detectando esta respuesta? ¿Es un patrón que he visto antes? Cuarta práctica. Dormir sobre las decisiones de alta consecuencia. El sueño consolida la memoria emocional y reduce el efecto de los sesgos de disponibilidad. Los estudios del laboratorio de Sleep y Decisiones demuestran que las personas que duermen entre la evaluación de opciones y la decisión final eligen de forma más consistente con sus valores declarados que las que deciden sin dormir. Quinta práctica. Premortem antes de las grandes decisiones. El psicólogo Gary Klein propuso este ejercicio. Imagina que ya tomaste la decisión, pasaron 12 meses y las cosas salieron mal. ¿Qué salió mal? Este ejercicio activa el pensamiento contrafactual de forma preventiva y reduce el sesgo de exceso de confianza del sistema 1. Sexta práctica. Reduce la carga de decisiones triviales. Automatizar o simplificar las decisiones cotidianas de bajo impacto, ropa, comidas rutinarias, horarios repetitivos, preserva el recurso prefrontal para las decisiones que importan.